Estimados amigos, buenas tardes. Voy a compartir con ustedes un tema muy importante que no solo sirve para la comunidad jurídica, es decir, abogados y estudiantes de derecho, sino también para público en general, sobre todo aquellas personas que están siendo investigadas, acusadas y procesadas por cualquier delito. Este es un tema muy importante porque tienen que conocer. Se trata de la teoría del caso. Voy a compartir con ustedes esta clase muy importante sobre la teoría del caso. ¿Qué significa la teoría del caso? ¿Para qué sirve la teoría del caso? Imagínense ustedes un ejército que va a entrar en la guerra, debe tener un plan, una planificación. Los generales que van a la guerra planifican. El juicio se trata de esto, de una guerra, porque son dos partes que se enfrentan, haciendo una analogía o una similitud. Y también de entrenamiento, de capacitación, de eso se trata. Teoría del caso, estrategias y destrezas de litigación oral. Vamos a ver punto por punto desde cuándo se debe estructurar, elaborar la teoría del caso. Algunos dicen antes del juicio hay que elaborar la teoría del caso. Eso no es cierto. La teoría del caso, es decir, la historia que va a presentar tanto la fiscalía como la defensa en sus alegatos de apertura, debe ser elaborada, debe ser construida desde los actos iniciales de investigación, tanto para la fiscalía como para la defensa. Pero aquí se presentan diversas situaciones, porque ustedes preguntarán, abogado, pero yo he despedido a mi defensor, a mi abogado anterior, voy a contratar un abogado. Ahora, ese nuevo abogado que asume el caso antes del juicio, faltando una semana o un mes, debe continuar con la teoría del caso, con la historia del anterior abogado. No necesariamente. Fíjese cómo se presenta esta situación. No necesariamente. Es decir, si yo como nuevo abogado considero que esa teoría del caso es débil, yo puedo elaborar o modificar otra teoría del caso que me va a resultar en juicio. Vamos a ver por partes. Vamos a empezar a ver con esta lámina. Como lo dije en un principio, cómo planificar una estrategia en juicio oral, cómo se planifica una estrategia. No solamente planificación, sino tiene que ver entrenamiento y capacitación de la persona que va a enfrentarse, de la persona que va a ir al campo, al tribunal, a litigar, a defender a una persona, más aún si defiende a un inocente. Fíjese, tenemos ahí teoría del caso, ustedes pueden ver, pero aquí hay objetivos. La fiscalía antes del juicio tiene un objetivo. El objetivo de la fiscalía es obtener, conseguir una condena. Ese es el objetivo de la fiscalía. La fiscalía no va a perder el juicio. Va a hacer todo lo posible por obtener la condena. A diferencia, la defensa, el abogado defensor va a oponerse, obviamente. Va a oponerse a esa condena. El objetivo del abogado defensor es obtener la absolución. Son dos partes que se van a enfrentar en un juicio. Fiscalía y defensa. Entendemos que tanto la fiscalía como la defensa, es decir, el abogado, se han preparado, se han entrenado, no semanas, meses de anticipación. ¿Correcto? Y los que han asumido el caso desde las diligencias o investigación preliminar mucho mejor conocen el caso. Entonces, el juicio, la etapa del juicio oral, dentro del proceso penal, la etapa del juicio oral requiere no solamente conocimiento, sino también experiencia, pero sobre todo el dominio de técnicas, habilidades y destrezas de litigación oral. Eso requiere el juicio, la etapa del juicio. Por ejemplo, cuando hablo de técnicas, significa dominar las técnicas. ¿Qué técnicas? Por ejemplo, el examen directo. ¿Qué tipo de preguntas voy a formular yo a mi testigo? ¿Debo preparar a mi testigo antes del juicio? Muchos no preparan y fracasan en ese interrogatorio directo. Sí debo preparar a mi testigo. Eso vamos a hablar de otra clase. En otra clase vamos a hablar sobre el examen directo, pero esto es un adelanto. Debo dominar el examen directo, sobre todo el refrescamiento de memoria. Muchos se quedan ahí.
no se refresca con toda la declaración previa. ¿Cómo refrescar la memoria? Por ejemplo, un testigo que dice, no recuerdo, es mi testigo. ¿Cómo lo hago recordar? Algo importante, un punto importante de los hechos que a mí me interesa para mi teoría del caso. Recuerden, la teoría del caso es como una brújula. Una brújula. Si no tenemos presente la teoría del caso en el juicio, vamos a perder, vamos a estar desorientados. Luego, como técnica, debo dominar también el contrainterrogatorio o el contraexamen o el cross-examination, como lo conocen los gringos, el cross-examination, saber cómo contrainterrogar, qué tipo de preguntas sugestivas, cerradas, conocer las técnicas para evidenciar contradicción, enfrentarse mediante el tipo de preguntas que vamos a formular con testigos hostiles, testigos evasivos que no quieren responder. Por ejemplo, un testigo policía que no ha cumplido los protocolos, procedimientos, no va a ir a juicio a decir, sí, yo cometí este error, incumplí los procedimientos, los protocolos, no le va a decir eso. Igual sucede con un perito. Si un perito incurre en una mala conducta, por ejemplo, no cumple con el artículo 178 que establece las partes de una pericia, no establece método, metodología, procedimiento, análisis, ni explicación, ni criterio científico, en el juicio no le va a decir a usted como abogado, sí, yo no cumplí con el protocolo, no cumplí con el 178, mi pericia es muy mala, no va a decir eso. No va a reconocer el error. Ahí nosotros como abogados tenemos que formularle preguntas, pero antes conocer, prepararnos en esa ciencia. Ese es un ejemplo nomás, fíjese. Pero la teoría del caso tiene 3 puntos. Dentro de esta planificación, 3 partes importantes. Teoría fáctica, que son los hechos, ¿correcto? Yo tengo la historia como defensa, tengo una historia. Fiscalía tiene una historia diferente, tal vez, ¿correcto? Pues, La teoría probatoria, que son las pruebas, ¿no? Las pruebas que va a presentar la defensa, que van a favorecer, obviamente, al ciudadano, a la persona que yo defiendo. Y finalmente la teoría jurídica, las normas, el tipo penal, la doctrina, la jurisprudencia. Esto es muy importante. Continuamos. Fíjense en la siguiente lámina, ustedes, amigos. Estas son las fases del juicio. Estas, como pueden ver, iniciamos desde los alegatos de apertura. Ya tenemos la teoría del caso, ya construimos nuestra teoría del caso. Ejemplo, mi teoría del caso. Mi teoría del caso se resume en una identificación ocular errónea. Esa es mi teoría del caso. Yo sostengo que el testigo, por ejemplo, o el agraviado, ¿no?, ha reconocido erróneamente a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque ha habido una inducción o le han sugerido o le han mostrado fotografías, ¿no?, y han contaminado la memoria del testigo, ¿no?, para que sepa el testigo de quién es el sospechoso. Entonces, cuando el testigo ha ido luego a participar, cuando el testigo ha participado en una rueda de reconocimiento físico, ya sabía quién reconocer, porque previamente ya le habían mostrado fotografías. Entonces, para mí, mi teoría del caso se resume en identificación o reconocimiento ocular erróneo. ¿Correcto? Ese sería el resumen. ¿A quién debo interrogar yo? Bajo esa teoría, yo debo interrogar al efectivo policial que se encargó de esa diligencia de reconocimiento, ¿no?, donde, como ejemplo, el efectivo sugirió las fotografías, ¿no?, para que el testigo pueda señalar a la persona que se le mostraba, con los datos incluso. Voy a contrainterrogar al efectivo policial, voy a contrainterrogar al testigo o agraviado que participó en estas ruedas. Bien, fíjense ustedes en esta lámina. Esta lámina resume todas las fases de la etapa del juicio oral, desde los alegatos de apertura hasta los alegatos de clausura. Todas estas fases tienen que ver con la etapa del juicio oral.
Tanto la fiscalía, es decir, el fiscal o la fiscal y el abogado deben dominar todas estas fases. Por ejemplo, ya tengo yo elaborada, construida mi teoría del caso. Yo la voy a presentar, esta historia, en los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura. Después vamos a hablar de cada fase. Solamente les voy a adelantar algo para que tengan conocimiento. Unos dicen, no, los alegatos de apertura no son tan importantes, ¿no? Los alegatos de clausura son más importantes que los alegatos de apertura. Eso es falso. Todas estas fases son muy importantes. Como el futbolista domina el balón, el abogado debe dominar todas las fases del juicio oral. Porque recuerden, los que me están escuchando, los que me están viendo en este video de esta clase de teoría del caso, nosotros, los abogados, no solamente defendemos expedientes, casos, papeles, defendemos a un ser humano, a personas, proyectos de vida. Para eso nos exigen prepararnos. No solamente prepararnos y entrenarnos, sino dominar. En los alegatos de apertura, por ejemplo, yo voy a presentar mi caso, mi historia la voy a presentar. Son los alegatos iniciales, el primer contacto que va a tener el tribunal con el abogado y con el fiscal. Igual en los alegatos de clausura es el final, donde yo voy a exponer, yo voy a presentar en los alegatos de clausura toda la información de las pruebas, es decir, todo el desahogo de pruebas, tanto del examen directo, del contraexamen, toda esa actuación de los órganos de prueba, esa información que yo he conseguido, he obtenido, aplicando las técnicas y que favorecen a mi teoría del caso, yo las voy a presentar en los alegatos de clausura. Tienen aquí el examen directo. El examen directo, ya les dije, hay que conocer en qué consiste el examen directo, el tipo de preguntas, la técnica del refresh o refrescamiento de memoria, el contraexamen, cómo evidenciar contradicción, el tipo de preguntas, cómo enfrentarse a testigos evasivos, testigos hostiles, policías, peritos, objeciones, hay que conocer qué tipo son las preguntas prohibidas, hay que conocer el procedimiento para objetar. No se trata de objetar por objetar y no abusar de las objeciones. ¿Debo objetar todo tipo de preguntas que yo considero prohibidas? No. Una pregunta impertinente que no daña, por ejemplo, mi teoría del caso, yo no la voy a objetar. Ese es un ejemplo nomás. Luego debo conocer el redirecto, debo conocer el recontraexamen y también los métodos de persuasión para poder convencer. Métodos de persuasión, repito, para poder convencer. Fíjese, todas estas fases involucran la etapa de juicio oral. Bien, vamos a continuar con la teoría del caso, la siguiente. Y esta es la teoría, pero ya es simple. Esta es la definición de la teoría del caso, pero vamos a explicar de una manera simple, ¿no? Es una narrativa, dice, estratégica que orienta la defensa o acusación, debe ser clara, coherente y sencilla, creíble y persuasiva. Eso es, la teoría del caso, en conclusión, es la historia que construye cada parte. Debe ser creíble, obviamente, esa historia. Esa historia que vamos construyendo debe ser creíble, relacionado a los hechos, pero debe ser corroborado con pruebas. Es decir, yo tengo una teoría A, B, C y todas estas partes de mi teoría del caso A, B, C y D debe estar corroborado con pruebas. De eso se trata. Debe ser clara, creíble y persuasiva para llegar a convencer. Es el eje central de la defensa o acusación, claro, es la brújula. De ahí nosotros nunca vamos a dejar la teoría del caso desde el inicio. Vamos a continuar desde la presentación de los alegatos de apertura hasta los alegatos de clausura. En los interrogatorios directos y contrainterrogatorios, por supuesto que tenemos que usar la teoría del caso. Ya les di el ejemplo. Identificación o reconocimiento ocular erróneo. Yo voy a conseguir esa información. Voy a establecer que se sugirió la fotografía de mi patrocinado durante la investigación. Y esa es una prueba que tiene Fiscalía. Yo no voy a interrogar al papel, yo voy a interrogar
a los órganos de prueba. No voy a interrogar al acta, sino a los órganos de prueba. Al instructor o al investigador encargado, al testigo, al agraviado que reconoció. Eso es lo que voy a hacer yo, es lo más importante. Debo convencer al juez. Sin teoría del caso, el juicio es navegar sin brújula. Ese es el mensaje. Sin teoría del caso es navegar sin brújula, es estar perdido, es ir a tratar de pescar, a no saber qué preguntas voy a formular y qué información me sirve o no. Para eso nos sirve la teoría del caso. La siguiente. Y no es, fíjese, no es como dice un ex juez supremo, ustedes lo habrán escuchado, se hizo muy viral en las redes cuando dice o dijo, este ex juez supremo que la teoría del caso no sirve. Olvídense de la teoría del caso. Claro, cuando no litigas, cuando no estás en el campo, cuando estás detrás de un escritorio juzgando a las personas, vas a decir esto, obviamente. Pero los que litigamos, los que defendemos, los que estamos en el campo, sabemos la importancia, lo relevante que es una teoría del caso. Esta pregunta me han hecho muchas veces y he escuchado también estudiantes y abogados que se formulan este tipo de preguntas. ¿Desde qué etapa del proceso penal se debe elaborar la teoría del caso? Fíjese este cuadro, etapas del proceso penal, ya todos conocen, excepto el público que está escuchando, que va a conocer. El proceso penal comprende las siguientes etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Muy rápido, investigación preparatoria tiene una subfase, ¿no? O subetapa, como le llaman algunos, que es la investigación preliminar, ahora que está a cargo de la policía. La investigación preliminar, ¿no? Siempre bajo la dirección de la fiscalía, pero ahora tiene más participación la policía. Aunque algunos dicen que miedo, ¿no? Pero igual, la ley es la ley, hay que cumplir, hay que litigar en esa subfase también. A ver, algo muy importante y una recomendación. En todas estas fases se litiga. Muchos dicen, no, solamente litigo en el juicio. No, en todas las fases hay que litigar. Es decir, hay que luchar, hay que batallar, hay que emplear estas técnicas, estas destrezas, estas habilidades de litigación oral. Por ejemplo, en una investigación preliminar debo litigar. Sí, imagínense ustedes, lo contratan para defender a una persona por violencia familiar, que está de moda estos tipos de delitos, ¿no? Incluso hay testimonios falsos o falsos testimonios sobre violencia, ¿no? A ver, lo contratan para defender a una persona donde supuestamente la supuesta agraviada dijo: esta persona me golpeó, mi enamorado, mi novio, mi conviviente, ¿no? Va a declarar esta persona, correcto, lo contrata a usted para defenderlo, y una pregunta que le hacen investigador, el instructor, el investigador, el efectivo policial, en esta subetapa de la investigación preliminar, imagínense este tipo de preguntas. ¿Por qué usted la golpeó a su novia? ¿Por qué usted la golpeó a su esposa? No, ¿por qué le propinó un puñete? ¿Por qué le propinó? Y todo eso es falso. Muy aparte de que esa historia sea falsa, de que esos golpes sean falsos, correcto, porque todavía no hay un certificado médico legista, por ejemplo. A ver, muy aparte que sean el tipo de preguntas, hay que analizar el tipo de preguntas. Por eso, esto requiere habilidad. Objeción al momento. Analizo el tipo de preguntas y es una pregunta prohibida, obviamente. Objeto por el tipo de preguntas. Objeción, pregunta prohibida, pregunta capciosa. Entonces, lo que quiero decir en resumen es que técnicas y destrezas se utilizan en todas las etapas. Yo defiendo a un ciudadano, una persona, en todas las etapas. Yo voy a litigar en todas las etapas, lo voy a defender. Porque mi objetivo como abogado defensor no es que llegue a juicio, no es mi objetivo llegar a juicio. Si yo litigo, defiendo, lucho, batallo en la etapa de investigación preparatoria, en esta subfase, puedo lograr primero un archivo, luego, si está formalizado, un sobreseimiento, y ahí se acaba. ¿Correcto? De lo contrario, si acusan y prospera la acusación en la etapa intermedia, ofrezco mis pruebas, la fiscalía también va a hacer, voy a llegar a juicio. Ese camino
hay que recorrer. Entonces, estas son las etapas del proceso penal. Respondiendo a la pregunta, ¿desde qué etapa del proceso debo elaborar mi teoría del caso? Desde la investigación preliminar. Lo contratan a usted, abogado, quiero contratarlo, están acusando de un delito que no cometió, robo, hurto, violencia, lo que sea. Desde ahí voy a elaborar mi teoría del caso, preguntando lo siguiente: ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el móvil? Correcto. De ahí yo voy estructurando una teoría del caso provisional. Correcto, provisional. Voy fortaleciendo mi teoría del caso a lo largo que se van realizando actos de investigación, diligencias, tanto de la Fiscalía como también propuestas por la defensa. Bien, vamos a seguir, vamos a avanzar. Esto es muy importante. A ver, amigos, esta información es muy importante. ¿Por qué? De aquí surge una pregunta. ¿Por qué es fundamental diseñar una estrategia y teoría del caso desde la investigación preliminar? ¿Por qué es importante? Recuerde, estrategia, teoría del caso, estrategia. De la teoría del caso yo defino, correcto, yo defino la información que voy a obtener. Teoría del caso como estrategia, es mi plan, es mi mapa. Fiscalía formaliza investigación, acusa, correcto, pero fíjese, muy aparte de ser de la estrategia, de ser la historia que elabora cada parte, tanto Fiscalía como la defensa, nos sirve la teoría del caso para diseñar nuestra estrategia de litigación. Ejemplo, yo considero que en este caso, imagínense un caso de estos casos de violación sexual, actos contra el pudor, tocamientos indebidos. A ver, yo considero que hay un falso testimonio, una mentira. Pero en este caso también considero que hay ciencia forense inválida, inconsistente. Entonces, mi teoría del caso se resume en un falso testimonio porque por una venganza, por celo, por despecho, le atribuyeron un delito de violación sexual o tocamientos a mi cliente que es inocente. Pero muy aparte, hay una mala conducta del perito. ¿Por qué? Porque formuló preguntas en la entrevista en cámara Gesell, preguntas sugestivas, inducidas, incumpliendo el protocolo. Y también hay ciencia forense inconsistente o deficiente en la pericia del médico legista, en la pericia de biología forense, por ejemplo, ¿no? Entonces yo resumo mi teoría del caso en un falso testimonio y en el uso o la aplicación de ciencia forense inválida, inconsistente, deficiente. ¿Por qué es importante? Fíjese, porque de ahí yo defino, ¿no? Desarrollo las líneas de interrogatorio de la teoría del caso. A ver, ciencia forense inconsistente o inválida. ¿A quién voy a interrogar? A los peritos. Me interesa interrogar. Si no tengo peritos, porque también sucede que me contratan para juicio y el abogado anterior no ofreció peritos, yo tengo que estudiar esa ciencia. No quiere decir que yo vaya a juicio sin peritos, voy a perder el juicio. No. Yo voy a prepararme en esa ciencia. Voy a estudiar, analizar ese informe pericial, ese dictamen pericial. Voy a conversar con un perito, voy a sentarme a conversar con un perito de parte, que ya no lo puedo ofrecer en juicio, pero voy a conversar para que me facilite, para que estudie, analice y me facilite información sobre las inconsistencias de ese informe o dictamen pericial. Fíjese, qué importante es desarrollar las líneas de interrogatorio de acuerdo a mi teoría del caso. Bien, continuamos. Ahora, fíjese esta lámina, ¿cómo construimos la teoría del caso? Punto 1, análisis de los hechos. Hay que analizar los hechos, hay que examinar los hechos, ¿correcto? Y yo voy a recoger los hechos de acuerdo también a la información que tengo para construir mi teoría del caso. Clasificación jurídica preliminar, de acuerdo al tipo penal,
que le atribuyen a mi patrocinado. Ahí puedo plantear también alguna justificación. Luego, número 3, la selección de pruebas útiles. Voy a seleccionar las pruebas, ¿no?, que son útiles para mi teoría del caso, narrativa, persuasiva. Y finalmente, recuerden esta frase. El juez recuerda historias, no códigos. El juez recuerda historias, no códigos. A ver, recuerden ustedes, los que litigamos, los que van a litigar, los que van a defender a seres humanos, nos enfrentamos nosotros en un tribunal. Los jueces no participan, no son partes. Los jueces son como los árbitros. A ellos hay que contarle historias. Mi historia, esta es la historia de este caso. No, señores jueces, la historia de la defensa es la siguiente. No, a diferencia de la historia de la fiscalía, esta es la historia. Y esta historia, señores jueces, no es una historia aislada, es una historia que la vamos a probar, ¿no?, durante la actuación de los órganos de prueba. Correcto, entonces es una historia creíble la que tenemos. Eso van a recordar los jueces. La siguiente. Esto es muy importante. Esto se utiliza mucho por los abogados litigantes de Estados Unidos. Deja que las imágenes hablen. Cuando ustedes presenten su caso, cuando presentemos el caso, ayudémonos con diapositivas, con imágenes. Permite captar la atención y comprensión del juez. Por ejemplo, yo puedo decir, señores jueces, en mis alegatos de apertura, señores jueces, este es el arma. Este es el arma que se sembró. Este es el arma que se plantó, ¿no? Capto, llamo la atención del tribunal. Permite efectiva comunicación y persuade al juez. O puedo decir, señor juez, este es un reconocimiento. Pero es un reconocimiento inducido, porque mi cliente, cuando fue sometido a este reconocimiento irregular, mi cliente tenía pelo canoso y el resto de los cebos, señores jueces, no tenían pelo canoso. Entonces, el testigo que observó a 50 metros con poca iluminación, no dijo en su declaración previa, cuando brindó las características, que la persona sospechosa tenía pelo canoso. Entonces, aquí, señor juez, ¿qué pasó? Se indujo, se sugirió a que el testigo señalara a mi patrocinado. Por eso es una rueda de reconocimiento irregular. O puedo hablar también de la ciencia forense, de la escena del crimen, que no se protegió la escena, ¿no? Se contaminó, se destruyó la escena. Las imágenes nos ayudan. La siguiente. Bien, llegamos a juicio. La teoría del caso en el juicio oral. Como lo dije anteriormente, alegatos de apertura, yo presento, de acuerdo a mi teoría del caso, yo presento la historia en los alegatos iniciales, en los alegatos de apertura. Interrogatorio y contrainterrogatorio. Me detengo aquí. Aquí es muy importante. Ojo, y aquí deben tener en cuenta siempre la teoría del caso. Estoy defendiendo. Nunca olviden, los abogados defensores, nunca olvidemos, estoy defendiendo a una persona. Mi teoría del caso, ciencia forense inválida, reconocimiento ocular erróneo, testimonio falso. Yo voy a procurar obtener información en los interrogatorios y contrainterrogatorios que respalden mi teoría del caso. Alegatos de clausura, también voy a obtener, es decir, todo lo que se ha actuado a través de los órganos de prueba, lo voy a presentar en los alegatos de clausura. Todo lo que hagas debe reforzar la teoría del caso. Recuerden esta frase. Todo lo que hagas debe reforzar la teoría del caso. La siguiente. Los errores frecuentes que se cometen son los siguientes. Contradicciones entre hechos y pruebas. Si yo tengo hechos, obviamente debo tener pruebas que respalden. Si yo tengo hecho 1, hecho 2, hecho 3 y fíjese, no tengo pruebas, voy a fracasar. Esos son los errores que se cometen. Probar demasiados puntos. Uso de pruebas débiles o prohibidas. Ahí hay que tener mucho cuidado a qué testigos ofrecemos, qué testigos presentamos. Si son testigos débiles o testigos, por ejemplo, que no van a aportar alguna información, no los presento, no los ofrezco. No anticipar la teoría contraria. La teoría del caso es reservada para la parte. Todavía no la voy a exponer. Es más, por eso se trata de destreza y habilidad. ¿En qué momento debo contar toda la teoría del caso? Mucho cuidado. Vamos a hablar luego de los alegatos de apertura o alegatos iniciales
debo yo ofrecer todo lo que debo prometer, perdón. A ver, alegatos iniciales. Debo prometer todo lo que voy a aprobar, todo. Hay que tener mucho cuidado, porque la otra parte está escuchando. ¿Correcto? Bien, la siguiente. ¿Puede el juez construir su propia teoría del caso? La respuesta es no. El juez no es parte. El juez no tiene una teoría del caso. Aunque en la práctica, los que litigamos sabemos que hay veces sucede, muchas veces, que los jueces forman no todos, algunos forman su propia teoría del caso. La siguiente. ¿Cómo convencer al juez? ¿Acaso le decimos, créame, señor juez, mi historia es real? Mi historia, no. De eso no se trata. Convencemos al juez, convencemos al tribunal con una teoría sólida, fuerte, creíble, sencilla, y esa historia la vamos a presentar en el juicio. En los alegatos iniciales presentamos esa historia. El juez nos va a creer cuando el juez observe, de acuerdo a la teoría del caso, observe cómo obtenemos la información, cómo extraemos esa información aplicando las técnicas, destrezas y habilidades. Ahí nos va a creer el juez. Cuando evidenciemos contradicción, cuando impugnemos credibilidad, ahí nos va a creer el juez. Se va a convencer el juez finalmente ya en los alegatos de clausura de que hubo, por ejemplo, un falso testimonio, una mentira, ¿no? Un reconocimiento ocular erróneo, ciencia forense inconsistente, una mala conducta policial. Ahí se va a convencer el juez. La siguiente. Vamos finalizando esta clase. La teoría del caso es la columna vertebral de la litigación oral, es la brújula. No se olviden, recuerden, columna vertebral, la teoría del caso. Siempre tengamos presente la teoría del caso desde el inicio del juicio hasta el final. Nunca dejemos de lado la teoría del caso, siempre pensemos en nuestra teoría del caso. Quien controla la historia, controla el juicio. Y finalmente, como ejemplo, quiero compartir con ustedes, imagínense, esta diapositiva yo la utilicé en un caso. Lo que le dije a los jueces, presenté mi teoría del caso, la ciencia forense válida, es decir, consistente, ayuda a resolver crímenes a través de métodos científicos, confiables, dejando de lado versiones contradictorias, conjeturas y cuestionados procedimientos de investigación. ¿Por qué le dije? Esta es la ciencia forense, señores jueces. La ciencia forense nos ayuda a resolver estos casos. Casos de robo, casos de homicidio, casos inclusive hasta de violación, tocamientos, en fin, nos ayuda la ciencia forense a resolver, sobre todo el ADN. Nos ayuda, pero hay veces dejamos de lado la ciencia forense y acude el que persigue el delito, el acusador deja de lado la ciencia forense o se asiste por ciencia forense, utiliza la ciencia forense pero incompleta. Ejemplo, examen de biología forense, tiene un informe pericial, pero el perito de biología forense, él no hace lo que no le pide el fiscal. Ojo, recuerden, el perito no hace lo que no le pide. Hay un pedido, una solicitud. Si analizó manchas de sangre, le pidieron identificar el tipo de sangre, nada más, pero no le dijeron a quién pertenece la sangre. No le pidieron al perito haga un análisis de ADN. Y cuando no se pide, es una ciencia forense incompleta, deficiente, ¿a qué acuden? A esto, señores. Fíjese, a esto acuden. Acuden a reconocimientos fotográficos cuestionados, reconocimientos físicos cuestionados, correcto. Entre ciencia forense y estos procedimientos cuestionados o cuestionables, obviamente la ciencia forense tiene más fiabilidad, menos margen de error. Señores, pues, para finalizar, hemos empezado con esta clase. Quiero compartir con ustedes conocimiento y experiencia de lo que pasa en la práctica, no del escritorio, porque los libros dicen una cosa, pero la práctica dice otra. Quien les habla es abogado litigante, abogado defensor, que defiende a personas sobre todo inocentes. Esta clase de teoría del caso es muy importante. Espero que les sirva y estoy seguro que les va a servir no solamente a abogados y estudiantes, sino
al público que se encuentra, sobre todo a los que se encuentran investigados, acusados y procesados, tal vez por delitos que no cometieron. Nos vemos en la siguiente clase sobre alegatos de apertura o alegatos de inicio. Estoy seguro que esta clase les ha servido no solamente a estudiantes y abogados, sino también al público, sobre todo aquellos que se encuentran sometidos a investigación, acusaciones, en juicio. No se olviden de compartir y de seguirnos en la página de Inocentes Perú. Nos vemos en la siguiente clase gratuita sobre alegatos de apertura o alegatos de inicio.